Nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Sandra Besudo León, es bióloga marina de la Escuela Práctica de Altos Estudios, máster en Estudios de Ciencias de la Vida y de la Tierra en Perpignan, Francia. Buzo profesional con más de 7.000 inmersiones, fotógrafa y camarógrafa submarina. Alta consejera presidencial para la gestión ambiental, la biodiversidad, agua y cambio climático. Directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. Ha dirigido múltiples expediciones científicas y proyectos de investigación donde se destaca la telemetría satelital y acústica en tiburones y la creación de arrecifes artificiales en el Caribe colombiano. Impulsora activa en la creación del Santuario de Flora y Fauna de la isla de Malpelo como área protegida del Sistema Nacional de Parques Naturales de Colombia, declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Dentro de los múltiples reconocimientos que ha recibido por su gestión se encuentran Medalla de Servicios Distinguidos a la Dirección General Marítima de la Armada Nacional, Premio Conciencia de la Biosfera 2011, otorgado en Cádiz, España, Orden Civil al Mérito Ambiental Thomas van der Hamen, Gran Cruz de Oro, Premio 2010 a Mujeres Destacadas, Senado francés y la Federación FEME 3000, Premio Instituto Oceanográfico Príncipe Alberto I de Mónaco. Señoras y señores, el poder de la vocación y la perseverancia. Con nosotros, Sandra Besudo León. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y quiero, antes que todo, agradecer a CAFAM de haberme invitado. La verdad, no sé si sea realmente el ejemplo para presentar, pero les voy a dar lo que fue o lo que he hecho de mi vida. Quiero, a través de mi experiencia en la isla Malpelo, una isla oceánica colombiana, mostrarles entonces por qué llegué ahí. Mi padre, desde los 4 años, me llevó a bucear por primera vez. Me llevaré una careta y me hizo descubrir los fondos marinos. Y ahí se me metió en la cabeza solamente peces, peces y peces. Y cuando terminé el colegio, me dijo, bueno, Sandra, ahora sí a la universidad. Y yo le dije, no quiero estar en la universidad porque yo lo único que quiero es bucear. Y obviamente pues se podrán imaginar pues que eso a mi padre no le pareció tan chévere, ¿no? Entonces logré entrar unos semestres a la Universidad de los Andes, me fui un fin de semana a San Andrés a bucear. Y estando en San Andrés le dije a mi papá, papi, qué pena, pero pues no pienso por ahora regresar. Conseguí trabajo en un centro de buceo y me voy a dedicar a ser instructor de buceo. Mi país durante 2 años y llevando gente a bucear y me convertí entonces en la primera instructora de buceo más joven de toda América Latina. Para ese entonces, pues que fue el año de 1990, pues para mí fue muy importante y es ahí donde empecé entonces mi carrera con el tema del buceo. Yendo entonces ya como instructor, había oído de una isla lejana en el Pacífico colombiano, que era la isla de Malpelo. En ese entonces no habían excursiones al santuario de fauna y a Malpelo porque no era ni siquiera un área protegida. Y entonces pues salí en la segunda expedición que se organizaron a través de instructores de buceo a Malpelo y es ahí donde descubrí entonces este paraíso que se volvió parte esencial de todas mis actividades. Posteriormente creé la Fundación Malpelo, pero un poquito para que ustedes sepan el por qué me metí en Malpelo. Quiero irles contando, en la medida que les hago descubrir lo que es el Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo, las actividades que fui llevando a cabo. Entonces, Malpelo pues hace parte de las 59 áreas protegidas que tiene Colombia a nivel nacional. En 1995 se creó como un área protegida. Les cuento que cuando yo llegué allá en el 87, lo primero que empecé a ver fue una gran cantidad de barcos pesqueros con
muchos tiburones en las cubiertas y a mí eso me dejó realmente impactada. Y dije, si no empiezo a hacer algo para que se proteja, para que algo suceda acá, vamos a perder todo esto. Entonces me fui una vez a bucear al Caribe colombiano, a un sitio cerca de las Islas del Rosario, y la gente de la Armada me dijo, no señorita, usted no puede bucear acá porque está en este momento el presidente Gaviria. Pero con la buena suerte que el presidente Gaviria vio lo que estaba pasando y dijo, no, un minutico, ella no está haciendo nada, y empezamos a hablar y le dije, presidente, si a usted le gusta bucear, usted tiene que ir a Malpelo. Es así como el año 94, el presidente Gaviria antes de salir pidió que lo acompañara y que lo llevara a bucear a Malpelo. Entre todo ese tiempo, lo que hice fue recolectar firmas. Recolectar firmas, yo no sabía muy bien para qué, en ese entonces, pues imagínense, con 19, 20 años, yo no sabía muy bien para qué recolectaba firmas, pero yo empecé a recolectar firmas y firmas y firmas, y en ese viaje se las di al presidente Gaviria y le dije, presidente, usted tiene que ayudarme a que esto se convierta en un área protegida. Y es así entonces como él empezó todo el proceso y bajo el gobierno del presidente Samper en 1995 se declaró la isla de Malpelo bajo la categoría de Santuario de Fauna y Flora, Isla Malpelo. En el año de 1996 el área marina fue protegida 6 millas alrededor, que realmente era poquito, eran 651 kilómetros cuadrados alrededor de la isla, que es básicamente lo que ustedes ven aquí. En el 2002, con un trabajo que hicimos con la Armada Nacional, logramos que Malpelo fuera declarado como zona especialmente sensible ante la Organización Marítima Internacional en Londres. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún barco de más de 450 toneladas podía navegar por esa zona, precisamente por su sensibilidad. Luego, en el 2005, logramos, eso fue una pelea bastante grande, la verdad, logramos ampliar el área marina protegida a 25 millas alrededor del santuario, convirtiéndola en ese momento en la novena área marina protegida más grande del mundo, que es este cuadrado de acá. Y en el 2006, que también voy a llegar, ¿por qué logramos que Malpelo fuera luego declarado como sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad? Entonces, pues esto obviamente es un reconocimiento muy importante para el santuario. Malpelo, ¿por qué es importante para Colombia? Porque gracias a Malpelo, Colombia tiene 200 millas más de zona económica exclusiva. Además, nos da unos límites. Nosotros cuando dicen cuáles son los límites de Colombia, nunca pensamos en que tenemos límites con Costa Rica. Y resulta que sí tenemos, gracias a Malpelo, límites marítimos con Costa Rica. Y también, gracias a lo que se llama la teoría de defrontación, una línea imaginaria que pasa por Malpelo y llega a la Antártica, Colombia tiene la posibilidad de ser parte, obviamente bajo otros trabajos, ser parte del Tratado Antártico, cosa que Colombia hoy en día está llevando a cabo. Malpelo se encuentra a 490 kilómetros al oeste de la costa de Buenaventura. Para ponerlos un poquito en contexto, allá no hay aeropuertos y para llegar allá se necesitan 40 horas de navegación. Entonces, cuando uno llega a Malpelo, tiene que pasar 40 horas en alta mar, dormir y vivir en un barco. Y eso era pues lo que a mí más me gustaba. Entonces, aquí está Buenaventura y esto es el camino que hay que hacer para llegar a la isla de Malpelo. Esta ya es la isla, el dibujito de Malpelo, y si ven, para suerte mía, parece como un tiburoncito, cosa que todavía me gustó más. Entonces, Malpelo es una isla que tiene la isla principal, unas rocas al norte y al sur de la misma. Malpelo es la cúspide, es decir, la parte más alta de una única cordillera volcánica submarina. La parte más alta de la isla son 300 metros sobre el nivel del mar, pero las paredes de esta cordillera
bajan hasta 4.000 metros de profundidad. Y es una cordillera totalmente diferente a la que forma la cordillera de Nazca, que es la que forma la isla del Coco en Costa Rica, y las famosas Islas Galápagos, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. Obviamente, por estar en esta zona de la cuenca del Pacífico, hay una gran cantidad de corrientes que de una u otra manera están tocando a Malpelo y que obviamente pues tienen un factor muy importante, por ejemplo, en la dispersión de muchas especies, y por eso pues Malpelo también se hace importante en que haya sido declarada como un área protegida. En cuanto al clima y la temperatura, los primeros meses del año tenemos un mar relativamente calmado, el mar es mucho más frío, las aguas frías del fondo marino suben y hace que también mucha la fauna de profundidad y los tiburones estén a menos profundidad. Es la época que más me gusta para ir, para ver los tiburones martillo, para ver una gran cantidad de especies, porque obviamente están más arriba, puedo durar más tiempo debajo del agua, porque cuando uno bucea, entre más profundo, menos tiempo tiene. Entonces, cuando está más arriba, pues más tiempo tiene para poder aprovechar y ver estos animales. Sin embargo, es una época también donde vienen muchos vientos del norte y también pues quedarse en la isla es difícil. Hay que saber que la isla no tiene playas, si ustedes ven es una gran roca, ¿no es cierto?, en medio del océano, no tiene playas, no tiene, o sea, es un sitio bastante agreste. Entonces, pues cuando hay mal tiempo, que es muy a menudo, pues no es fácil ni quedarse anclado, ni permanecer en el área. Sin embargo, pues así nos ha tocado y lo hemos hecho. En cuanto al medio terrestre, pues Malpelo no tiene yacimientos de agua dulce, es decir que el agua que se consigue ahí en Malpelo es simplemente proveniente de las nubes. La isla, la parte alta de la isla, funciona como un gigantesco condensador. Es muy a menudo, perdón, yo me pongo esto que se me cayó y no estoy acostumbrada. Es muy frecuente encontrar nubes. Ay, sí, te agradezco si me ayudas con esto. Es muy frecuente encontrar nubes, así como ven en esta primera foto, sobre la isla. Eso quiere decir que en la parte alta coge el agua de esas nubes y es así como todas las especies de Malpelo pueden tener agua. Inclusive en la isla, gracias. Inclusive la gente, tengo que contarles que desde 1986, bajo el gobierno del presidente Betancourt, se montó la primera estación de soberanía sobre la isla, donde hay 6 infantes o 6 personas de la Armada Nacional que hacen las labores de soberanía sobre la isla, y ellos también se abastecen del agua que proviene de las nubes. Y como pueden ver, pues la isla a primera vista no tiene vegetación, la vegetación es bastante primitiva, está compuesta de algas, líquenes, musgos y algunas gramíneas. El nombre de Malpelo, para darles también un poquito el contexto por qué se llama Malpelo, viene del latín malveolus, que era el nombre que le ponían los cartógrafos en esa época a las islas de difícil acceso. Malveolus, que quiere decir inhóspito. Y en efecto, pues Malpelo es bastante inhóspito. En cuanto a la fauna terrestre, tenemos varias especies endémicas, es decir, que son especies que solamente se consiguen en Malpelo, no las pueden ver en ningún otro sitio del planeta. Y es el caso de este cangrejo, de este lagarto, esta lagartija y este geco. Adicionalmente a eso, tenemos la población más grande del mundo del piquero de Nazca, que es esta ave, con más de 100.000 individuos. Tenemos varias especies de aves que compartimos con las Islas Galápagos y 60 especies de aves reportadas, no solamente entre las que viven, sino también las que migran hacia la isla en cierta época del año. Muchas de las especies de aves marinas están en peligro crítico de extinción. En el medio marino,
que ya entonces vamos entrando a lo que más me gusta. Malpelo es muy importante porque es tal vez una de las pocas zonas en el Pacífico colombiano que cuenta con formaciones coralinas. Cuando se crea un área protegida hay que tener varias características y una de estas obviamente es que tenga ecosistemas que son vulnerables, que sean amenazados, y en Malpelo hay formaciones coralinas, al igual que los arrecifes del Parque Nacional Golgona y del Parque Nacional Ensenada de Utría. Entonces, esto es uno de los temas que hizo, como ya lo dije, que Malpelo fuera considerado como un sitio como un área protegida. Lo que es interesante en Malpelo, que yo les conté que las paredes bajan casi abruptamente, hasta 4.000 metros de profundidad, hay ciertas zonas alrededor de la isla que son como unas terrazas y han permitido entonces que los corales puedan crecer, puedan aprovechar la luz y se puedan desarrollar. Y gracias a esto, pues hay una gran cantidad de especies que están asociadas a los ecosistemas de coral y de roca. Perdón. Aquí les pongo simplemente algunos ejemplos. Tenemos gran cantidad de peces de arrecife, como son, por ejemplo, los peces ángel, tenemos peces mariposa, tenemos meros, tenemos bravos, en fin, hay jureles, hay una vida extraordinaria. Tenemos este pez de acá, que es el pez murciélago de labio rojo, que solamente compartimos con las Islas Galápagos, y es un pez que precisamente sube a 40 metros de las profundidades en la época de aguas frías. Pongo un ejemplo de esta estrella de mar, que es Acantaster. Lo quiero contar simplemente porque de pronto aquí hay buzos y seguramente muchos futuros buzos. Y una de las recomendaciones que yo hago es que no toquemos cuando estamos en el fondo del mar o no toquemos cuando no conocemos. Esta estrella de mar se come el coral, pero en muchos países, sobre todo en el Mar Rojo, por ejemplo, que hubo una gran explosión de esta estrella de mar, decidieron hacer campañas para sacar esta especie que vivía ahí, solo que pues porque las condiciones mejoraron, empezaron a reproducirse más, y empezaron una campaña para sacar a esta estrella de mar que porque se estaba comiendo el coral. Y lo que hicieron, por falta de conocimiento, era que esta estrella cuando se toca, empieza a liberar esporas y se empieza a reproducir, y es por eso que empezó a reproducirse muchísimo más de lo que normalmente debía hacerlo naturalmente. Entonces siempre la recomendación es evitemos tocar, evitemos pensar que porque vamos a hacer algo bien, si no tenemos la información, podemos hacer realmente un daño mucho mayor. Así que si en Malpelo encuentran a Acantaster, simplemente mírenla, que no va a pasar nada. Y obviamente el tema oceánico. El Malpelo es conocido a nivel mundial por las grandes escuelas de tiburón martillo alrededor de la isla. También tenemos grandes escuelas de más de 2.000 animales de tiburones sedosos, tenemos mantas diablo, tenemos rayas águilas, tenemos el tiburón ballena, tenemos en la época de la migración de las ballenas jorobadas también llegan a Malpelo, y tenemos una población de estos delfines que viven alrededor del santuario, además de una gran cantidad de especies pelágicas, es decir, que viven ahí, pero también se mueven y también migran. Y cuando migran, son capturadas y obviamente de manera descontrolada, y por eso también decidí que tenía que hacer todo para proteger estos tiburones que nadie quiere, ¿no es cierto? Entonces, pues me dediqué al tiburón martillo y a poner a los tiburones como los embajadores de los océanos. Estas son unas fotos que logré hacer con un ROV, que es un submarino que tenía cámaras a 1.000 metros de profundidad. Obviamente uno no llega a esas profundidades, pero ese aparato pudo llegar allá y filmó una gran cantidad de especies que todavía no sabemos de qué se trata, y obviamente nos encontramos trabajando para poder identificar cada una de estas especies que se encuentran a 1.000 metros de profundidad. O sea, todavía hay un universo inmenso por descubrir, y espero pues en el futuro poder trabajar en todo esto.
¿Cuáles son las amenazas terrestres? Las amenazas básicamente son introducción de nuevas especies o animales. Ustedes saben que cuando llega el hombre a algún sitio tenemos que llevar la comida. Muchas veces estamos introduciendo ratones, cucarachas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las labores más importantes que estamos trabajando con la Armada, es evitar la introducción de especies invasoras como están aquí. Gracias a Dios, no tenemos ni ratas ni cucarachas. Yo le doy el crédito a los cangrejos, porque los cangrejos que les mostré antes viven por todas partes, y esos cangrejos, si uno se llega a caer, se llega a desmayar o deja una mochila o deja un zapato, esos animales se lo comen. O sea, uno allá no puede acampar, es imposible. Entonces yo digo que esos pobres animales, si algo debió haber llegado del continente, yo creo que no pasaron la prueba con el cangrejo. La erosión provocada por la escalada, la roca de Malpelo es bastante, aunque es volcánica, se puede romper bastante. Entonces, pues esa es otra de las amenazas que se tiene. La degradación voluntaria. Muchas veces nosotros llegamos a sitios y sentimos el poder y la necesidad de dejar nuestra huella ahí. Y esto no era ajeno a Malpelo. Empezaba a encontrar una gran cantidad de grafitis, Susanita con Menganito, yo amo a tal, yo estuve aquí, y obviamente este es otro de los temas que hemos venido trabajando para que este tipo de cosas no se vean. Cuando hablo de masacre de fauna, era porque desafortunadamente las personas que vivían en la isla o que viven en la isla y que deben ser relevadas cada mes, porque ellos se quedan solamente un mes, pues ellos ponían la basura en un sitio, pues en el piso, almacenada en un sitio. Y los animales, pues que son oportunistas porque dicen es más fácil, voy a conseguir mi comidita aquí, entonces los lagartos, los cangrejos, todo el mundo se iba donde estaba la basura, y ellos a veces prendían fuego para poder deshacerse pues de esas basuras. Y obviamente cuando prendían el fuego, estos animales morían calcinados. Esta práctica ya no se hace. Hoy en día tenemos todo un sistema de manejo de basuras y esas basuras se devuelven al continente. Y las amenazas del medio marino, que son tal vez las más difíciles de manejar. La primera y la más importante, y es por la que sigo luchando hoy en día, es la pesca ilegal. La pesca ilegal es un crimen ambiental. Es considerado hoy en día como el flagelo mundial que atenta contra la seguridad alimentaria del planeta. Y no estoy hablando solamente de la pesca ilegal en áreas marinas protegidas, sino también en cualquier zona de nuestros dos mares. Este es un flagelo mundial, es lo más difícil de controlar. Realmente es muy complicado. Hoy en día es tal vez la lucha por la que estoy trabajando hoy en día. Logramos después de 4 años, no sé si ustedes alguna vez vieron por Caracol denuncias que hicieron sobre la matanza de tiburones en Malpelo, donde, bueno, eso es uno de los casos, pero permanentemente tenemos barcos, no solamente, menos nacionales, pero más barcos de bandera internacional que vienen a sacar nuestros recursos. Y es bastante difícil controlarlo. Tenemos 2 océanos gigantes, tenemos dificultades en tener barcos que puedan estar haciendo el control y la vigilancia de todos nuestros mares. Todo en el mar es mucho más costoso, más difícil, requiere de mucha plata y por lo tanto también necesitamos herramientas. A raíz de eso, estuvimos durante 4 años desde la Comisión Colombiana del Océano haciendo un proyecto de ley con todas las instituciones del gobierno nacional. Ustedes no se imaginan la cantidad de instituciones que tienen que ver con el tema del proyecto de ley de lucha contra la pesca ilegal. Cancillería, porque son barcos internacionales. Ministerio de Agricultura, porque tiene el tema de pesca. Ministerio de Ambiente, obviamente. La Fiscalía, la Policía Ambiental, la Armada Nacional, Parques Nacionales, la DIAN, en fin, mejor dicho, ustedes no se imaginan. Todas las instituciones tuvieron que ver con este proyecto de ley que finalmente logramos radicar el 12 de septiembre y que ya hoy tiene ponente. Y esperamos
que ese proyecto de ley el Congreso de la República lo saque. Estamos presionando, necesitamos ese proyecto de ley urgentísimo para que las instituciones del gobierno tengan las herramientas y así podamos desincentivar la pesca ilegal. El que se meta a pescar en aguas colombianas, el que se meta a pescar en un área protegida, va a tener, mejor dicho, tantas dificultades que esperamos así disminuir este flagelo. Otro de los problemas que teníamos o que tenemos es la falta de un ordenamiento pesquero. Durante muchos años perdimos la institucionalidad pesquera, logramos a partir del 2011 volver a tener una institucionalidad pesquera en el sentido de tener la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, lo que se conoce como la UNAP, porque durante muchos años tuvimos el INPA, luego el INPA desapareció, al desaparecer el INPA se volvió en una oficina de cuarto nivel en el INCODER y nos tocó realmente volver a darle herramientas y darle institucionalidad a este tema, porque si no existe esto, no hay investigación, si no hay investigación, si no hay información, es muy difícil poder tomar medidas de manejo. Así que yo creo que ese es otro de los grandes logros que se logró hace poco, pues en los años anteriores. La sobrepesca es un desastre. Se piensa que para el 2040, es decir, ya casi, todos los recursos marinos de importancia comercial habrán sido diezmados. Les doy estadísticas. El 90% de las especies comerciales de las cuales nos alimentamos han desaparecido en los últimos 15 a 20 años. No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Y eso es por la sobrepesca. Eso de pensar que es que el océano, eso es una cosa, pues sí, en efecto, es gigante, es más grande, es lo que más tenemos, nuestro planeta es más océano que tierra, pero no es una fuente inagotable. Esto no es de que saquemos y saquemos y saquemos y saquemos y no importa. Además, con unas artes de pesca muchas veces destructivas, todo lo que es la pesca de arrastre, que son unos aparatos que llegan y raspan así el fondo del mar, no importa lo que se lleven, los hábitats, o sea, las casas de los animales, o sea, todo, para sacar unos camaroncitos y todo lo demás que sale, lo botan al mar. Todas esas cosas, esas prácticas, atentan contra la seguridad alimentaria del planeta. Y sobre todo, también de las poblaciones costeras, que son generalmente las más vulnerables, las más pobres, porque toda nuestra gente que vive alrededor de las costas va y pesca su pescadito y tienen su comida del día. Pero si hay sobrepesca, ni siquiera tendrán que comer. Entonces se podrán imaginar también los efectos sociales que eso puede traer. Cuando hay vedas, no se respetan. Eso es como cuando no nos ponemos el cinturón de seguridad. Por eso necesitamos poner, o sea, cuando ya supimos que nos iban a poner una multa de aquí, ya todos nos pusimos el cinturón de seguridad. Entonces, lo mismo hace este proyecto de ley, también habla del tema de las vedas. Las especies cada vez son más pequeñas. Los barcos, cuando ustedes hablan con los pescadores, ellos cada vez se tienen que ir más lejos para poder sacar animales. Y cuando sacan animales, cada vez son más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando son pequeños, es como si cogieran a todos nuestros hijos antes de que llegasen a la edad de madurez sexual y se pudiesen reproducir una vez. ¿Qué pasa? Que la población desaparece. Entonces, este es otro de los temas. Las tallas son importantes. No quiero aquí ser pesimista, que el pulpito baby, pues el pulpito baby es un pulpito baby. No es que sea un pulpito chiquito, que no crece más, no, es un bebé. Las langostas, cuando las ponen muy chiquitas, pasa lo mismo. Que el parguito platero, pues lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, esto también es un tema de conciencia ciudadana, de que cada vez nosotros aquí en Bogotá
tenemos en nuestros platos la posibilidad de consumir mero. El mero está en peligro. Entonces también es una responsabilidad de cada uno de nosotros poder entender este tipo de cosas y ser responsables con nuestras acciones. El desarrollo de actividades ecoturísticas, eso sí es lo más fácil, porque el ecoturismo de una u otra manera está controlado, sabemos cuántos barcos van, cuántas personas van, y lo que hicimos fue instalar boyas de amarre para evitar que los barcos tiren el ancla en cualquier parte, porque cada vez que tiran el ancla, obviamente están dañando el fondo, por más de que sea arena, se está dañando el fondo y se están matando una cantidad de animales que viven en esos sitios. Entonces pusimos boyas de amarre. Y estas son fotos, por ejemplo, esta fue la foto que tomé en 1987. Todo esto son barcos pesqueros de tiburón, anclados directamente sobre el coral. No les miento, miren, esto era lleno de tiburones, salían así por las cubiertas. Este es un barco atunero también, que estuvo realizando pesca ilegal. Y realmente pues es la amenaza más grande. Entonces nosotros, les cuento cómo llegué entonces a Malpelo pues ya con el área protegida. En el año de 1987, la Cancillería me pidió que les ayudara a trabajar en un proyecto que iba a Expo Lisboa 98. Era una gran feria internacional y el tema era los océanos. Y Colombia iba bajo el lema de Colombia, patria de tres mares, Pacífico, Caribe, y también tomábamos el Amazonas como otro océano. Ahí hicimos una película en 3 dimensiones y me pusieron a trabajar en charlas a lo largo de las costas con el tema ambiental. Y yo dije, miércoles, ¿yo esto cómo lo voy a hacer? Entonces me fui a parques nacionales sin saber, o sea, no sabía ni siquiera que existía la entidad más o menos, y llegué allá a ver qué podíamos hacer, y el director me dijo, no, claro, podemos hacer esto, esto, esto y esto y esto. Entonces ahí aproveché y le dije, bueno, ¿y Malpelo qué? Y me dijo, no, Malpelo es un área protegida, pero no tenemos ni gente, ni presupuesto, ni nada. Yo le dije, bueno, yo voy a menudo allá, pues a menudo, 2, 3 veces, 4 veces al año, con los operadores de turismo, y es así como entonces entré a trabajar a Malpelo y entré entonces de directora del Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo. Sin plata, sin personal, con muchísimas dificultades, entonces ahí pues me tocó cranearme la vaina. Entonces lo que hice fue primero crear los programas, y los programas pues son los que les voy a contar a continuación. Pero con el poco tiempo de ver que no había plata y todo esto, y que era más bien uno ayudando y suplicando que el uno le ayudara, que el este y lo otro, fue cuando dije, bueno, lo que voy a hacer es que vamos a crear la Fundación Malpelo, que la creé en 1999, con el fin de apoyar al gobierno en todas las actividades que les voy a contar a continuación. Entonces, una de ellas, investigación y monitoreo. Ahí lo que hice fue, mi primer aliado, entrando al gobierno, fue, ya que estaba la Armada Nacional allá sobre la isla, dije, pues me voy a ir con ellos a ver qué podemos hacer. Y montamos una expedición científica a bordo de la RC Malpelo, donde invitamos a 10 investigadores, y es ahí cuando empezamos entonces con todo el programa de investigación y de monitoreo. Hoy en día, si bien no utilizamos los barcos de la Armada Nacional, sí logramos realizar, con recursos que conseguimos, 3 expediciones al año, donde invitamos a diferentes instituciones del orden nacional, universidades, ONGs, cada uno especializado en su tema, para que vaya a hacer la investigación que requiere el área y podamos tomar medidas de manejo. Ahí entonces pues hay gente que trabaja los peces, los invertebrados, las aves, etcétera, etcétera, y nosotros nos dedicamos a los peces y a los tiburones. Quiero mostrarles una anécdota donde una vez buceando con una amiga en el año 98, estábamos buceando en un sitio que se conoce como el Bajo del Monstruo. Se llamaba el Bajo del Monstruo y es que porque alguna vez alguien vio un monstruo, pero nunca, o sea, quedó como un mito en el aire. Y yo estaba buceando, yo llevaba buceando ya en Malpelo 10 años, y pues el tal monstruo yo nunca lo
lo había visto. Y un día estaba buceando con mi tocaya Sandra en Malpelo. Ella tenía una cámara de fotos y yo tenía mi cámara de video. Y nos fuimos a bucear. El agua estaba bastante verde y de pronto sentí la presencia de algo. Cuando volteo la cabeza, veo un tiburón. Ustedes no se imaginan el tamaño. Yo dije, no, me voy a hacer chiquitica. Entonces me hice así como chiquitica y dije, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y yo vi que venía así como de frente y venía con la boca abierta, pero venía muy lento. Y entonces yo dije, no, pues me voy a hacer así chiquitica, chiquitica. Y les voy a mostrar entonces el video que logré hacer en ese entonces. ¿Me puedes ayudar arriba, porfa? Entonces aquí es cuando él ya venía así como al lado mío. Como vieron antes, venía la boca abierta. Y él pasó sobre mi amiga y se fue a una profundidad de 60 metros. Esto ya son otras imágenes, pero la primerita que vieron con el tiburón así, ese fue el primer video que hice. Y ahí se me metió ese tiburón aquí en la cabeza. Yo soñaba, yo respiraba, yo vivía solo para ese tiburón, para nada más. Entonces aquí les presento a Odontaspis ferox, un tiburón que se conocía muerto, pero que era la primera vez en la vida que alguien lo había podido ver con vida. Y se me volvió mi obsesión. Estos son otros tiburones, son tiburones sedosos, como ven son centenares. Esto es tiburón galápagos. Esto es un silky. Y estos son los tiburones ballena. Con cada una de estas especies he venido trabajando, o hemos venido trabajando, porque somos un grupo grande, trabajando en la conservación de los tiburones. Y para poderlos conservar, lo que hemos hecho es utilizar telemetría satelital y acústica. Y esa telemetría, la siguiente, lo que nos ha permitido conocer son sus movimientos, sus migraciones, las profundidades a las que van, y obviamente pues todavía nos falta muchísimo por entender. Entonces, ¿qué es lo que hace la telemetría satelital? Nosotros lo que hacemos es que le instalamos al tiburón un tag que lo programamos para que se suelte o en 3 o 6 hasta un año. Y mientras ese tag esté instalado en el animal, va a tomar información de temperatura, profundidad y luminosidad. Cuando el tag se suelta, al tiempo que uno le dice, vea, yo quiero que se quede 6 meses sobre el animal, o si el animal se muere, porque uno lo programa, si el bicho quedó quieto más de, no sé, 2 días sin moverse en el mismo sitio, el tag se suelta, y así sucesivamente. Entonces el tag llega, sale a la superficie, flota, la señal es enviada al sistema, al satélite Argos, que finalmente nos llega a nuestro computador en forma de histogramas y podemos nosotros entonces hacer los análisis científicos. Esta es parte de las imágenes que hicimos cuando hicimos un documental que se llamaba Tiburones en alta vigilancia. Trajimos a Fred, un amigo mío que es campeón mundial en apnea y caza, porque obviamente cuando uno va a marcar un tiburón pues tiene que usar un arpón. Entonces imagínense, es bajar, dispararle al tiburón. Todo el mundo se imagina, no, eso es, mejor dicho, es peligrosísimo. Claro, peligrosísimo para el tiburón, pobrecito. Y hay que pegarle exactamente donde es, porque si no se le pega donde es, lo matamos. Entonces, el tag se debe instalar en esta parte de aquí, en la parte dorsal, donde no tiene los órganos vitales. Y Fred, pues, un hombre increíble, baja 70, 80 metros a pulmón, porque la otra cosa es que los tiburones martillo son de los tiburones más miedosos que yo he podido ver en el planeta. Ellos llegan, uno hace ¡pum! Y se van, con solo la respirada. Entonces, realmente el mito también de los tiburones, cada tiburón es diferente, sus comportamientos son diferentes, pero este en particular es bastante miedoso y por eso teníamos que bajar a pulmón para poderlo marcar. Entonces, estas son algunas de las imágenes y este fue el resultado de algunos de los tags satelitales.
Cuando yo monté este programa, este proyecto, yo me imaginaba, ¿qué es lo que pasa? En Malpelo, en los primeros meses del año que les contaba que pues, hay una cantidad de animales, es en ese momento que uno encuentra las poblaciones más grandes están entre febrero y marzo de tiburón martillo. Y la gran mayoría, con el tiempo me di cuenta, que eran hembras y que estas hembras estaban grávidas, es decir, que estaban esperando. Y de pronto, de un momento a otro, las grandes concentraciones de tiburones martillo se iban. Obviamente quedaban alrededor del santuario, pero la grande, así las 600, 700 animales que uno veía pasar, de pronto desaparecían. Y dije, pero pues, ¿para dónde es que se van? Dije, pues deben ir a algún lado a tener sus crías y por lo tanto yo tengo que saber a dónde están yendo a tener sus crías para proteger esos sitios donde están teniendo sus bebés. Y para mi mala suerte, que cada bicho agarró para un lado diferente. Los tiburones martillo normalmente viajan en grupos, uno los ve en Malpelo y son grupos, ellos van todos unidos para todas partes, y yo dije, no, eso debe ser igual que los ñus en África, que arrancan todos la migración para el mismo sitio, y resultó que no, cada uno se fue para allá, y entonces esa investigación pues, digamos que me salió un poquito por la culata, pero pues me dio información interesante. Sin embargo, en esa investigación se pensaba que el tiburón martillo bajaba hasta 600 metros de profundidad. Y aquí esta información lo que nos muestra es que la profundidad a la que van máximo son 1000 metros, que pasan la mayor parte del tiempo entre la superficie y los 80 metros de profundidad, que es precisamente la zona donde ponían las grandes redes agalleras, porque lo que hacían los pescadores es que instalaban unas grandes redes que iban desde la superficie hasta 80 brazas, y obviamente cuando pasaban los tiburones martillo, pues quedaban ahí atrapadas. Esa arte de pesca hoy en día está prohibida, no se está utilizando en Colombia, y es precisamente por esto. La telemetría acústica es otra tecnología que nos ha funcionado maravillosamente bien. Bueno, les tengo que contar, la telemetría satelital es costosísima. Cada tag satelital nos cuesta dependiendo el tipo de tag, nos cuesta entre $3.500 y $5.000, más el tiempo al aire de satélite. Entonces, como ven, no son investigaciones baratas. La telemetría acústica consiste en igual, le instalamos un tag al tiburón y alrededor de la isla instalamos unos receptores. Entonces, cuando el tiburón pasa cerca 200 metros cerca de ese receptor, queda grabado el número del tiburón, o sea, 3, 2, 1, no sé qué, entonces Pepito Pérez, a la hora y el día en que pasó por ese receptor. Y lo más interesante de esto fue que logramos, estos son los receptores alrededor de Malpelo, y esto es un receptor puesto, pero esta misma tecnología empezamos a trabajar con otros investigadores del corredor marino de conservación, es decir, las Islas Galápagos, Cocos, Coiba, de toda la región, para utilizar la misma metodología. Y se instalaron estos receptores en esas islas. Y lo increíble de esta tecnología es que nos permitió ver que hay conectividad entre las islas, es decir, que un tiburón martillo marcado en Malpelo llegó a Cocos, fue a Galápagos y así sucesivamente. Esta información fue fundamental para mostrar que son, uno, especies migratorias, que no sirve de nada que yo proteja mi pedacito de isla o mi pedacito de mar si no hago acuerdos regionales con los otros sitios para tener los mismos sistemas de manejo. Entonces, esto es una conectividad importantísima que después de muchísimos años de trabajo, el año pasado, no, 2013, logramos incluir el tiburón martillo en la lista de especies amenazadas y también en la lista de CITES, es decir, que son especies que no se pueden comercializar, que no se pueden exportar, y ya por lo menos tienen un estatus de protección. Ahora voy con mi amado monstruo, el Ontaspis ferox,
Él no se salvó, él también, a él le logramos poner telemetría satelital y telemetría acústica. Como ven, es un tiburón bastante grande, es de 4 metros de largo, divino. Ustedes no se imaginan la emoción que me da cada vez que lo veo. Y él solamente llega a Malpelo, él o ellos, porque son muchos, no es uno solo, llegan a Malpelo y los puedo ver entre enero y marzo, que es cuando las aguas, ya les dije, las aguas frías suben y él como que prefiere estar arriba y está como en un sitio. Y es realmente un animal demasiado, demasiado, demasiado. Y pues hicimos muchísimos análisis de estos. Esto es simplemente una imagen, una de las imágenes, pero básicamente si aquí está Malpelo, muchos de ellos lo que hacen es que bajan así durante el año y vuelven y suben. Esa es información que tenemos ahorita. Bajan, pasan muy poquito tiempo entre 0 y los 100 metros de profundidad. La mayor parte del tiempo la pasan en esta zona de acá, que son 1500 metros, y pueden llegar a bajar. O sea, la telemetría satelital me permite solamente tener información hasta los 2000 metros. Si baja más de 2000 metros, el TAC se suelta. Y nos ha demostrado que este animal puede bajar a más de 2000 metros y bajan a temperaturas de hasta 2 grados centígrados. O sea, que son unos animales realmente impresionantes. Con todo lo que les conté bueno, en lo de tema de control de investigaciones, ahorita mismo estamos trabajando con tiburones galápagos y con tiburón ballena. Para mí fue una nueva sorpresa la pasada expedición científica, que fue en septiembre, que fuimos a marcar tiburón ballena, que es muy difícil realmente verlos. Encontramos una zona donde vienen a hacerse limpiar. Eso es como aquí, uno también tiene que ir al baño, también tiene que limpiarse, ellos también tienen que bañar, también tienen que limpiar. Entonces hay en el océano estaciones de limpieza. Y las estaciones de limpieza son hechas por unos pescaditos que vienen y les quitan los parásitos. Y encontramos, si bien tenemos estaciones de limpieza para martillos, para el uno, para el otro, encontramos una estación de limpieza para tiburón ballena. Y no hay un tiburón ballena. Encontramos 9 tiburones ballena diferentes en Malpelo. Esto ustedes no saben la alegría que me dio, y esto fue recientemente. Entonces, como ven, cada vez esta isla así de chiquita y todo, me trae tantas emociones que cómo no voy a seguir trabajando por ellos. Y como trabajar por ellos es precisamente, y la lucha más importante es el de la pesca ilegal, yo les tengo que contar que yo era, porque ya no me dejan casi, una activista, pero in situ. Barco pesquero que se metía, Sandra Besudo se iba encima, los paraba, se les ponía enfrente, me quedaba ahí durmiendo, recogía las redes, tenía un teléfono satelital y llamaba al comandante de la Armada, le decía: almirante, estoy aquí en este barco y le pido que por favor mande un barco de la Armada pues para que puedan capturar este barco que está acá. Y obviamente eso pues lo estuve haciendo durante muchísimos años, inclusive embarazada, inclusive con un hijo de 1, 2 años, lo seguía haciendo, hasta que el comandante de la Armada en ese entonces, el almirante Soto, a quien aprecio muchísimo, me dijo: Sandra, usted sigue haciendo eso, la van a matar. Y yo le decía: no, almirante, eso no va a pasar si yo soy educadísima con ellos. Entonces me dijo: mire, Sandra, hagamos una cosa. No me la puso fácil tampoco. Me dijo: mire, Sandra, vamos a conseguir un barco para que esté permanentemente en el santuario, pero le toca a usted conseguirse la plata. Yo ya no, tarea fácil. Bueno, me demoré 8 años, poquito, por eso digo que la perseverancia es importante. Logré finalmente conseguirme la plata y arreglamos este barquito, que es el ARC Sula. El ARC Sula se lo dimos al Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional para que hiciera entonces los patrullajes permanentes en el santuario. Bueno, eso fueron, les digo de verdad, fueron 8 años. 8 años es mucho. Y para mi tristeza, que nos dimos cuenta pues que el barquito no podía estar todo el mes en el área, porque
o el combustible, o el agua potable, o la alimentación de la gente, o la gente también tenía que descansar. Entonces nos tocó buscarnos un segundo barco. Y el segundo barco era el ARC Calima. Y la idea era que estos dos barcos se estuviesen relevando. Con la mala suerte que cuando estuvo el ARC Calima listo, el ARC Sula sacó la mano. Y esa sigue siendo mi lucha. Entonces, como les digo, o sea, esto todavía no para, no para. Hace 4 días nomás me volvieron a mandar otras imágenes de un barco costarricense. Desafortunadamente, nuestros barcos de control y vigilancia pues no están en este momento operativos. Tenemos, y lo digo tenemos, como gobierno, como armada, como país, muchas dificultades en el número de barcos. Ya les dije, son 2 océanos muy grandes con unos problemas gigantescos. Ustedes saben todo el tema de droga, todo, o sea, todos estos rollos tan importantes y tan impresionantes que tiene el país, que no es que este no sea menos importante, sino que simplemente no tenemos las capacidades para lograrlo. Entonces ahorita estamos mirando cómo vamos a lograr tener algo permanente ahí. O sea que en esa lucha sigo y seguiré perseverando hasta que no sé qué pase, pero algo tiene que pasar. Espero que ese proyecto de ley que salga, y ojalá salga pronto, nos ayude, ¿no? Pero bueno, los programas de educación y comunicación es supremamente importante. Sin los programas de educación, yo no les cuento todo esto a ustedes, seguramente muchos de ustedes ni siquiera sabían que Malpelo existía, sabían que Malpelo es colombiana, que Malpelo tiene esa importancia, todo lo que de ahí se deriva. Así que el tema de educación ambiental y las comunicaciones son importantísimas. Les voy a contar también que es gracias a las comunicaciones, y es otra anécdota, cuando el monstruo, mi querido monstruo, tenía yo que saber qué era, porque es que realmente no se encontraba en la literatura, nadie sabía qué bicho era. Yo miraba los libros y buscaba y decía, no, no se parece, no se parece, y la única manera para saber qué animal era tomarle un pedazo de piel. Y era tomarle un pedazo de piel a 60, 70 metros de profundidad. Me dan 4 minutos allá abajo y luego tenía que hacer una parada de descompresión de 1 hora. Entonces realmente era bastante dispendioso poderle coger ese pedacito de piel. Me demoré 5 años en lograr sacarle un pedacito de piel al tiburón. Primero empecé con una jeringa, la aguja de la jeringa se me rompió, luego fui con un rallador de queso, tampoco me funcionó. Llegué y me fui a Australia, a Sudáfrica, y en Sudáfrica conocí unos investigadores que les sacaban, saben, como en Sudáfrica tienen todo el tema de los problemas de los tiburones que atacan a la gente y todo esto, entonces pusieron unas mallas. Y entonces el Instituto de Investigaciones de allá pues le saca muestras a los tiburones y no sé qué. Entonces me mostraron cuál era el aparatico y lo mandé a hacer. Y finalmente, después de todo ese tiempo, que logré tener el aparatico para ir a sacarle la piel, obviamente lo digo 5 años porque cada temporada me tocaba ensayar. Y cada temporada que no lo lograba, pues era un año perdido. Y entonces cuando ya tenía el aparatico, se me apareció un señor, que hoy el día es el papá de mi hijo, camarógrafo submarino, y me dijo, Sandra, vamos a hacer un documental. Y dije, listo, y nos fuimos a hacer un documental. Entonces nos quedamos 1 mes en la isla, Sandra persiguiendo al tiburón, 10.000 historias les podría contar de ese mes que pasé ahí, completo. Finalmente, cuando ustedes vieron ahí la imagen que yo hacía así, eso fue porque el último día, el último buceo, antes de irnos, logré sacarle la muestra, no es mentira, y logré entonces identificar al tiburón. Esa película participó en el Festival Mundial de la Imagen Submarina en Francia, es el festival más importante. Y ese documental se ganó el premio de conservación otorgado por la UNESCO.
Entonces, eso fue 2002, entonces cuando eso sucedió, yo dije, bueno, si la UNESCO le dio este premio a este documental es porque realmente Malpelo vale la pena. Y me fui a París. Y me fui a la UNESCO, donde el señor Patricio Bernal, que era en ese momento un colombiano, o sea, ven que las estrellas se alinean y hay cosas que si uno hace, le traen a uno otras posibilidades, que son oportunidades que hay que agarrar, o sea, uno las agarra o no las agarra. Y eso también creo que es importante pues contarlo. Y le dije a Patricio, Patricio, ¿qué hay que hacer para que Malpelo sea sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad? Y me la puso fácil, me dijo, no, eso tiene que ser el gobierno, que haga la solicitud, y para eso hay que hacer un documento, y hay que hacer todo el no sé qué. Y le dije, listo, denme los papeles, yo los hago. Me dediqué 5 años, ¿se acuerdan que yo les había dicho que yo no me había graduado en la universidad? Pues aproveché, porque también conocí un profesor de la escuela de la Sorbonne, de la universidad en Francia, y me dijo, Sandra, es que usted con todo lo que ha hecho, usted puede hacer su tesis sobre lo que ha hecho. Y le dije, listo. Entonces dije, voy a hacer el documento que me sirva no solamente para darme de una vez por todas y que mi papá finalmente se sienta orgulloso de mí, sino también para que le sirva al país. Hicimos entonces desde la fundación ese documento que sirvió para que el gobierno presentara a Malpelo como una solicitud que finalmente pasó. Entonces obviamente pues mi grado fue con honores. Bueno, el programa de ecoturismo, que ya se los conté, que es muy importante, está controlado, la gente vive feliz. Miren, allá arriba ese es mi peladito buceando, allá arriba, miren, ese es el enanoide ahí con los tiburones. Hoy en día tiene 14, ¿no? Ningún enanoide. Y le gusta todo lo contrario a mí, le fascina pescar. Bueno, y obviamente pues nos metimos en todos los temas de ordenamiento pesquero, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante fue el tema de sostenibilidad financiera. Muchas veces ustedes saben que el problema de las ONGs y de poder mantener programas a largo plazo es la financiación. Lo que hacía la fundación básicamente era presentar propuestas de proyectos, porque cuando yo estaba en parques pues no podía presentar proyectos porque la plata donde entraba no la podía meter en mi bolsillo, y por eso fue que creé la Fundación Malpelo, para tener como un estatus legal y conforme pues para recibir recursos. Pero cuando se acaba un proyecto, la plata de un proyecto pues se acabó y ya no hay más. Y logramos realmente algo muy importante y es único en el país y muchas veces en el mundo, y es haber logrado crear un fondo patrimonial, una fiducia, un fondo fiduciario para las actividades del plan de manejo del santuario. Logramos conseguir $5 millones. Esos $5 millones no se utilizan, solamente se utilizan los rendimientos, y por lo menos sabemos que el área protegida de Malpelo tiene un poquito, no es mucho, pero es algo que nos permite por lo menos cumplir con algunas de las acciones importantes de manejo del santuario. Así que ese fondo patrimonial muy importante, hoy en día lo tiene el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, y nosotros simplemente somos los ejecutadores de esos recursos, y el Consejo Directivo hace parte el Gobierno de Estados Unidos, que dieron 2.5, un representante del Global Conservation Fund, Planeación Nacional, el Ministerio del Medio Ambiente y Parques Nacionales. Y nosotros simplemente lo que hacemos es trabajar, trabajar y mostrar resultados, para que al año siguiente nos vuelvan a desembolsar lo que rindió. Así que esta es nuestra forma de financiar el santuario. Y bueno, y eso es todo. Quiero presentarles finalmente un pequeño videíto que tenemos para que puedan ver más imágenes sobre Malpelo, y si después de este video tienen preguntas, con muchísimo gusto. Puedes poner el video. Y si se puede apagar la luz acá para que se vea mejor.
Eso es todo. Hay una cosa que de pronto me parece importante mencionar y es tal vez una de las recomendaciones o de mis aprendizajes y es el involucrar a todas las instituciones. Un trabajo no es una sola persona. Esto sin el equipo de la Fundación, sin el equipo de parques, sin haber trabajado con la Armada, sin haber trabajado con los institutos de investigación, con los operadores de turismo, con Raimundo y todo el mundo, todo el mundo se lleva los créditos. Es como un partido de fútbol, que si yo soy dueña del balón y me siento encima del balón, pues no hay partido de fútbol. Entonces, los celos institucionales es una de las cosas, o los celos con los compañeros, en fin, son de las cosas más perjudiciales para dar a conocer. Entonces, una de mis recomendaciones es compartir la información, que todo el mundo se sienta partícipe. Si todas las personas que han trabajado con nosotros no se sintiesen partícipes, no hubiésemos logrado lo que se ha logrado hoy con Malpelo. Entonces, esa es otra pues, de las recomendaciones, y perseverar, perseverar, y que cada persona que tenga algo que le guste, lo haga. Que cojan las oportunidades, que no piensen que no se pueden hacer. Todo lo que uno quiera hacer, lo puede hacer. Simplemente que necesita tiempo, necesita dedicación, y nada es fácil en la vida. Pero si uno está convencido, lo saca adelante. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Es que tú hablas de que cada ser humano se identifica con una especie, pero hablas mucho de los tiburones y en el sentido de los delfines como... Ay, no, es que todos, mire, a mí con el cosito más chiquito yo me emociono, pero no le digo que es que los tiburones son mis embajadores. ¿Cómo no les voy a dar el crédito si nadie los quiere? Si yo le digo a usted, no, es que el camarón me va a poner la misma atención. Los tiburones son, yo los adoro, me generan una curiosidad y les tengo, pues no sé, tanta admiración, porque realmente son animales que vienen desde la época de la prehistoria y todavía están ahí. Y son increíbles y no hay que tenerles miedo, o sea, el miedo que nos tienen sobre esos animales son erróneos. Hay que saber conocer los animales, y una de las cosas en las que yo me especialicé fue precisamente en el comportamiento animal, y utilicé mucho al tiburón para que me mostrara cómo cuando entré al gobierno y me tocó trabajar con los políticos, poderlos entender. No, nunca, no. Nada, pues no le digo que me hice chiquitica. Nada, el bicho llegó y venía así. Yo estaba como filmando una cosita y sentí una presencia por ahí. Y entonces llegué y hice así, y yo veo esta cosa pues que llega así de frente, con esa boca abierta, pero venía súper lento. Entonces me dio tiempo de pensar. Y entonces dije, no, pues me voy a hacer chiquitica. Mi amiga estaba por allá, como a 10 metros, y estaba un poquitico más abajo. Y estaba también pegada en la pared tomando fotos. Cuando ustedes ven ahí que el bicho ya, que lo empiezo yo a filmar, que pasa así, ahí es cuando yo empiezo a hacer tu, 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 para llamar a mi amiga, pues para qué, porque así me comunico yo con la gente bajo el agua, es haciendo un ruido para que mi amiga pues me viera. Y en ese momento veo el ojo de tiburón que hace así, ¡run! Y dije, pues si no me había sentido con ese corazón que lo tenía así, pues con el pito así, y vi ese ojo que me miró, dije, oh, oh. Me acordé de mi profesor de Chocaturro de la Universidad de los Andes, que me contó que en el Serengeti, el animal, o sea, por ejemplo, el ciervo o el venado o el bicho que avisa, es el que el león se come. Y me acordé de eso y dije, uy. Pero fíjense que no, el bicho llegó, pasó encima de ella, empezó a bajar,
Ahí estamos a 40 metros, empezó a bajar y nuevamente el buceo es hasta los 40 metros. Pues nos fuimos hasta 60 metros de profundidad, totalmente unas dementes, la verdad, mire, unas irresponsables, absurdas, porque nos fuimos a 60 metros y el bicho siguió, pero ahí vimos que venía uno más chiquito. Y ustedes no saben lo que fue jalar a mi amiga para que volviera a subir, porque yo tenía claro pues que es que nos íbamos a quedar sin aire comprimido, que nos iba a tocar hacer una parada endemoniada. Y yo llamaba a mi amiga y la llamaba hasta que finalmente, ¿sabe cuándo salió ella? Cuando se le acabó el rollo. Porque en ese entonces no había cámara digital, que eso es eterno, no, era el rollo de 36 fotos. Cuando se le acaban las 36 fotos, ella me dijo, ¡ay, qué vaina! Se me acabaron las fotos. Y ahí fue cuando dijo, bueno, tal vez hubo. Así fue, pero no. Cada vez que buceo con un tiburón diferente, cuando no lo conozco, obviamente me genera temor, no, ansiedad y curiosidad, porque obviamente uno tiene, pero como ya he estado con los más peligrosos y ya sé cómo comportarme frente a uno peligroso, entonces realmente pues no les tengo miedo. Lo único que les digo, si ustedes ven un tiburón, quédense quietos y disfrútenlo. No hay otra. Doctora, muy buenos días. Primero que todo, felicitarla por ese logro para la humanidad, luego para los seres del mar. Yo la he visto muchas veces en televisión, pero nunca me imaginé tenerla tan cerca. Felicitaciones, expresarle ese sacrificio, ese trabajo tan bondadoso que está haciendo, como te digo, no solo por los animales del mar, sino por la humanidad, porque la humanidad es la que se va a alimentar del mar. Entonces, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por venir. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero nuevamente agradecer a CAFAM por haberme dado esta oportunidad y a cada uno de ustedes por haberme escuchado, y las puertas de la Fundación Malpelo están abiertas para la información que quieran, lo que necesiten. Muchísimas gracias. Doctora Sandra, gracias por este motivador y estimulante mensaje, comprometedor además. Creo que nos pone a todos de cara frente a un reto, retos personales y retos comunitarios, empresariales, para asumir posiciones concretas en defensa de la biodiversidad, que es justamente el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones por venir. Muchas gracias. Queremos tener con usted un pequeño pero sentido detalle en nombre de CAFAM. Ya se lo vamos a hacer entrega. Ay, no. Muchas gracias. Bueno, Sandra, en nombre de CAFAM, de todas las empresas, de todos los funcionarios que nos acompañan hoy, agradecerte inmensamente por estas enseñanzas que nos has dejado. Muchas gracias por enseñarnos el valor de la perseverancia y la vocación. Un detalle para ti con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. ¿Qué hago? Gracias. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su asistencia en esta mañana. En nombre de CAFAM les queremos desear a ustedes un resto de año muy feliz, una Navidad en paz, en familia, con el calor de hogar, y un 2016 lleno de éxitos, lleno de cumbres alcanzadas y lleno de muchísimos logros. Muchas gracias y el aplauso es para ustedes.